confianza que existe entre las relaciones entre los jefes y los colaboradores es lo que realmente distingue a los excelentes lugares para trabajar. Para confirmar y transmitir nuestra visión, cada año Great Place to Work elabora y publica las listas de las mejores empresas para trabajar en cada uno de los países donde está presente. Lo hace. Muy buenas tardes a todos los amigos de la membresía de Index a nivel nacional que nos acompañan en este enlace en vivo desde el edificio de las instalaciones de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, a quienes agradezco ampliamente todas las facilidades y la participación para este desarrollo de este importante webinar. Me acompañan el día de hoy y agradezco enormemente la confianza y la participación el licenciado José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, que se integra en unos minutos más con nosotros aquí en esta mesa. De igual manera, por parte de la Secretaría de Economía, nuestro amigo el licenciado Juan Díaz Mazadiego, director general de Comercio Exterior. Gracias, Juan, por estar con nosotros. De igual forma, la licenciada Rosa María Abella Pérez, de la Administración de Apoyo Jurídico de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Rosy, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. De igual manera, el licenciado Sergio Becerril Enzástiga, de la Administración de Apoyo Jurídico también de la Administración General de Aduanas del SAT. Bienvenido, licenciado Becerril. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Y moderando también esta parte de la sección de preguntas y respuestas, nos acompaña el licenciado Iván Aceves, director del Comité Nacional de Comercio Exterior y Aduanas. Gracias, Iván, por tu presencia. Gracias, Luis. Me da muchísimo gusto, a nombre del Consejo Nacional, estar abriendo este importante foro. Un foro que nos va a permitir actualizarnos respecto al decreto publicado el pasado 5 de junio, con todo el tema de las represalias que implicó las sanciones comerciales que impuso el gobierno de Estados Unidos para el gobierno de México, para el intercambio comercial de productos. Y por ello es un tema muy relevante, porque me consta que fuimos testigos del arduo trabajo del secretario Guajardo con su equipo para poder identificar los productos y las fracciones arancelarias que se publicaron en este decreto del 5 de junio en el ánimo de poder realmente causar una represalia comercial importante a estados muy específicos de la Unión Americana que tienen intercambio comercial con México, sin detrimento de las cadenas de valor y de ese esfuerzo que ha venido haciendo el secretario Guajardo y su equipo junto con el resto del gobierno de la República y el Consejo Nacional y CONCAMIN para impulsar el incremento del contenido nacional de las exportaciones mexicanas. Pues con este preámbulo y de agradecer de nueva cuenta a todos nuestros invitados y la gentileza y las atenciones por parte del staff de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, me gustaría ceder el micrófono al licenciado Juan Díaz Mazadiego, director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos nuestros amigos del INDEX. A nombre del secretario Ildefonso Guajardo y del subsecretario Rogelio Garza, es un honor que nos hayan considerado para este webinar, Luis, como siempre. Y pues en primer lugar me gustaría empezar dándoles algunos antecedentes de cómo se genera esta medida. La medida o las medidas contenidas en el decreto del 5 de junio pasado. Como ustedes saben, es del dominio público. El gobierno de los Estados Unidos de América inicia una investigación por temas de seguridad nacional en la consideración de ellos. Esto significa, es conocido coloquialmente como la 232, dado que es la sección de su ley bajo la cual esto se genera. Y no obstante, la autoridad investigadora recomienda al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América la exclusión de México y de Canadá de esta medida por considerar que realmente no generamos un daño a su sector siderúrgico. No obstante ello, la resolución final se emite
incluyendo a México y a Estados Unidos. Debemos aquí recordar que al principio fuimos excluidos, parecía que era en definitiva, pocas semanas después se nos aclaró que éramos excluidos mientras venía la siguiente ronda y los resultados de la siguiente ronda de negociación del NAFTA en aquel momento, y finalmente pues el gobierno americano decide incluir a Estados Unidos, a Canadá y a México en esta medida. Entonces, al final es que fuimos incorporados 1 de julio y el gobierno de México, el gobierno del presidente Peña Nieto, decide salir a responder con un decreto que se publica el 5 de junio. Cabe señalar que la rapidez en el procesamiento de la respuesta se debió a pues el análisis, el acompañamiento que la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria veníamos haciendo de las actividades por parte del Departamento de Comercio y del USTR, y de ahí lo que resulta es que tuvimos la capacidad de responder bastante rápido. ¿Cuáles fueron las premisas que el secretario Guajardo determina para efectos de las medidas que se tomaron? Básicamente, reducir en la medida de lo posible, en primerísimo lugar, el impacto a precios, canasta básica, a un tema de abasto para particularmente la alimentación de todos los mexicanos, y en segundo lugar, no menos importante, un tema de reducir en la medida de lo posible el impacto a las cadenas productivas. Aquí claramente estamos hablando ya de un sector como nuestro sector exportador. Estamos hablando de un sector exportador cuya membresía es muy relevante con ustedes, Luis, en el índice, y esta fue una prioridad. Es decir, la lógica de nuestro secretario fue: si ya estamos teniendo alguna lesión por parte de la decisión del gobierno americano, no va a ser el gobierno mexicano el que va a terminar de completar esta lesión al sector exportador, y por lo tanto hay ciertos aspectos que se cuidan en el decreto del 5 de julio y que son sobre los que versa precisamente esta charla en el webinar. Básicamente estamos hablando de un decreto en donde en primer lugar se le retira el trato preferencial a un grupo de fracciones arancelarias, entre las que destacan algunas del sector siderúrgico, otras del sector agrícola y pecuario y algunas manufacturas de acero. Estamos hablando que quizás el tema más sonado lo hemos tenido con la carne de cerdo desde el punto de vista de abasto, para lo cual el gobierno federal también publicó un cupo por 350,000 toneladas con el objeto de buscar proveeduría alternativa a los Estados Unidos de América para poder mantener el ritmo de abasto que nuestra población requiere. Viene otro artículo en este decreto, el 2, en donde se le impone diversas tasas arancelarias a mercancías originarias de los Estados Unidos de América, en donde destaca de nueva cuenta es el mismo grupo de fracciones el tema de la carne de puerco, de los quesos, que dicho sea de paso, el día de mañana, 5 de julio, entra en vigor la segunda fase de este incremento arancelario para estos dos grupos de mercancías, carne de puerco y quesos, que el día que se publica el decreto salen con una tasa de 10 y 15% respectivamente, y a partir del día de mañana entrará en vigor una tasa de 20 y 25% respectivamente. Por cuanto hace al resto de las mercancías contenidas en este artículo 2, desde el 5 de junio entra en vigor la tasa que será permanente durante todo el periodo que dure la medida. Posteriormente tenemos, esta medida es completada con el establecimiento de aranceles a aranceles nación más favorecida o a terceros países, como coloquialmente les denominamos, a un conjunto de 186 fracciones arancelarias del sector siderúrgico, por una simple y sencilla razón.
Recordemos que el hecho de que el gobierno americano nos haya incluido en esta medida, ¿de qué es lo que estamos hablando de esta medida, la famosa medida del 232? Y lo que el gobierno americano está decidiendo en esta medida es la imposición de aranceles del 10 y 20%, perdón, del 25 y 10% para el sector siderúrgico o para el aluminio respectivamente, para el acero que venga prácticamente de cualquier lugar del mundo, excepto de Brasil, excepto de Argentina y excepto de Corea del Sur, países con los que ya había llegado previamente a algunos acuerdos, particularmente en aspectos de cupos. Acordaron una cuota reducida en términos generales al monto del abasto que tradicionalmente venían exportando los Estados Unidos de América. Entonces, ante este acero que venía consumiendo los Estados Unidos de América, en el momento que le cierran la frontera al resto de los países, va a generar de manera natural una necesidad de los exportadores, de los productores y exportadores de todo el mundo, de colocar esa oferta. Y lo que hace el gobierno mexicano es establecer este tipo de aranceles para cuando venga de países con los que no tenemos tratados comerciales. Aquí hay que recordar que buena parte de esta crisis se genera por una sobrecapacidad que el gobierno de la República Mexicana ha atendido desde hace un par de años, sobre esta sobrecapacidad a nivel mundial en la producción de acero, y en donde el gobierno mexicano hace un par de años ya viene emitiendo y renovando una medida que es el incremento de aranceles para un grupo de fracciones arancelarias. En esta ocasión vemos incrementado este grupo de fracciones arancelarias, toda vez que hay un temor fundado, racional, de que esto pudiera afectar toda nuestra planta productiva. Aquí viene quizás el primero de los temas que va a ser relevante y que vamos a abordar con mayor detalle mis colegas del SAT y su servidor, que consiste en que este artículo 3 nos dice que podemos echar mano de un esquema muy conocido por el sector, que es el esquema de PROSEC, que puede servirnos como un paliativo, como una forma, como un esquema de fomento que puede ayudarnos a hacer frente a este incremento de aranceles. Cabe señalar, lo omití en el artículo 2, en el artículo anterior, donde se le establecen aranceles a las mercancías originarias de los Estados Unidos de América, que hay una disposición expresa en el último párrafo de ese artículo 2 que se refiere básicamente a no permitir que sean usados ni el PROSEC ni el famoso decreto de frontera para las comercializadoras en la frontera, en donde tengan la opción de no pagar este arancel. Sin embargo, y este es un punto súper importante para todos nuestros amigos que tienen un programa IMEX, estamos hablando que aquellas mercancías que se encuentren bajo un esquema de diferimiento en el pago de aranceles, como claramente lo es el régimen de importación temporal para elaboración, transformación o reparación, cuando cuenten con programa de la Secretaría de Economía, que es el programa IMEX. En este caso, estas operaciones bajo regímenes temporales no estarán sujetas al pago de estas tasas arancelarias. Y posteriormente vienen otros artículos que lo que hacen es incorporar algunas precisiones en la nomenclatura de algunas fracciones del sector siderúrgico. Se abre alguna otra fracción que fue necesaria para la retaliación, particularmente en el tema de embutidos, poder identificar, separar estos embutidos de manera muy clara, que puedan ser claramente identificados del resto de las mercancías en las que se encontraba este conjunto de mercancías, que era una fracción genérica, una 99. Y por último, una disposición que nos dice que para efectos de la determinación de origen se echará mano del anexo del acuerdo, también conocido coloquialmente como el acuerdo de origen de cuotas compensatorias, o el acuerdo de reglas de origen para efectos no preferenciales, o aquellos que tenemos más años, es el acuerdo de CPOs. ¿Sí? Así es como hace mucho tiempo se conocía este acuerdo. Entonces, en términos generales, esto es lo que el gobierno de la República,
con la coordinación de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía, publicamos el pasado 5 de junio. Excelente, Juan, pues muchísimas gracias por esta amplia introducción y explicación de los antecedentes que dieron origen a estas medidas. Y yo me gustaría ahora pasarle la voz a Iván Aceves para que nos presente algunas de las preguntas, vaya tornando algunas de las preguntas que recibimos de nuestra membresía en estos recientes días. A todos, buenas tardes. Les recuerdo, el sitio de dirección para generar preguntas, si ahorita quisieran hacerlo, es webinar.nacional@index.org.mx. Voy a repetir, webinar.nacional@index.org.mx. Estamos recibiendo preguntas, ya recibimos algunas que vamos a pasar con ellas. Vamos a empezar con aquellas preguntas que van dirigidas a la Secretaría de Economía. La primera pregunta, Juan, de las 49 fracciones que están en el artículo segundo y tercero, con tasas distintas y que sean originarias de Estados Unidos, cuando se trate de importación temporal, ¿cuál debe ser el arancel a diferir? ¿Gusta que la repita? Sí, por favor. De las 49 fracciones que están en el artículo 2 y 3, con tasas distintas y que sean originarias de Estados Unidos, cuando se trate de importación temporal, ¿cuál debe ser el arancel a diferir? El arancel que consideramos para efectos de determinar el pago del impuesto es el NMF, es decir, aquel al que se refiere el artículo 3 del decreto, cuando están, perdón, aquel al que se refiere, sí, el artículo 3 del decreto, tratándose de mercancías siderúrgicas, y en algunas otras mercancías, como estamos hablando de la carne de puerco o algunas otras manufacturas, será el NMF. Okay. Muy bien, recordemos que la publicación del pasado 5 de junio trae consigo la implementación de 10 artículos básicos y 3 transitorios. Así es, que traen consigo que entre en vigor el 5 de julio algunas disposiciones, como bien comentaste. Así es. La siguiente pregunta, la 2, habiendo aclarado el arancel a diferir, que lo acaban de decir ahorita, ¿cuál sería el arancel aplicable para efectos de una importación temporal que se cambia a régimen definitivo? El arancel contenido en el artículo 2 del decreto, es decir, el arancel que llamamos de retaliación o de represalia que el gobierno mexicano determina contra aquellos productos que, según el acuerdo de CPOs o el acuerdo de reglas de origen para efectos no preferenciales, cumplan con estas reglas y se les impute el origen de los Estados Unidos de América. Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta. Para los que vayan ingresando, les repito, es webinar.nacional@index.org.mx para que envíen más preguntas. La tercera, Juan, en el caso del artículo 2, es decir, mercancías originarias de Estados Unidos, ¿se podrá utilizar el octavo PROCEX para pagar a la entrada el impuesto a la importación de esas 49 fracciones arancelarias? Aquí, Iván, creo que vale la pena una precisión. La pregunta per se no nos dice el régimen bajo el cual se estarían importando. Quiero asumir que nos estamos refiriendo al régimen de importación definitiva. Y si nos estamos refiriendo al régimen de importación definitiva, como lo comenté en la presentación introductoria de las medidas que adoptó el gobierno mexicano, la respuesta es no. No es factible usarlos. Como lo habíamos comentado, el artículo 2 trae un último párrafo, un segundo párrafo, si no mal recuerdo, pero bueno, claramente es el último párrafo de ese artículo, que explícitamente nos dice que no es factible usar el esquema de PROCEC ni el de frontera, el conocido coloquialmente como el decreto de frontera o el decreto de comercio de frontera, para evitar el pago
del arancel al que se refiere este artículo 2, que es el arancel de represalia o retaliación. Perfecto. Sí, efectivamente, cuando ya nos dice que es pago de impuesto a la entrada, se refiere a una definitiva. Muy correcto. Siguiente pregunta, número 4. Se solicita confirmar que para bienes originarios de Estados Unidos, que se retornen a Estados Unidos en su mismo estado o transformados, la pregunta es, ¿le es aplicable la regla 16.2 de la resolución aduanera del Telecán que se refiere a la exención de pago de arancel? Miren, es una pregunta muy interesante y creo que aquí vale la pena abundar en esto. El artículo 303, que es del que deriva esta regla, la 16.2, para efectos de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el artículo 303 en su párrafo sexto, si no mal recuerdo, nos establece que no le aplica a mercancías originarias. Por lo tanto, estamos hablando de que sí, el artículo 303 sigue vigente, sí tenemos que estar sujetos a las reglas del artículo 303 desde el 2001, sin embargo, en la medida que el propio artículo 303 y sobre él no hay ninguna disposición contenida en este decreto del 5 de junio, claramente sigue vigente en plenitud y por lo tanto ello se refiere también a las propias excepciones que el 303 y el 16.2 que se refiere también a él, nos establecen. Es decir, no aplica la restricción del 303 a las mercancías originarias de los Estados Unidos de América. Es correcto. Hay que recordar que, como dice Juan, no se ha aplicado ninguna cláusula por las partes firmantes de las tres países en el sentido de retirarse o dar por terminado el tratado. El hecho de que no se haya llegado todavía a una decisión quiere decir que está vigente en su totalidad. Muy correcto. Siguiente pregunta. La 5. ¿Existe alguna alternativa al diferimiento para evitar el pago en las importaciones temporales? Pues sí, que exporten. No, obviamente va por otro lado, ¿no? Digo, pues mira, básicamente el pago, digamos, el régimen de importación temporal, que por naturaleza es un régimen de diferimiento, evita el pago, como lo comentamos, es el segundo párrafo del artículo 2 del decreto, si no mal recuerdo, nos hace una exclusión explícita a este respecto. Sin embargo, como lo comentábamos, Iván, en las primeras preguntas, claramente cuando nos referimos a temas de cambio de régimen, que va implícito en la pregunta, entonces hay que pagar el arancel al que se refiere el artículo 2 del propio decreto. Es decir, no hay alguna forma de darle la vuelta, de evitar este pago. Hay que pagarlo en el momento que se haga un cambio de régimen de temporal a definitivo, o si se importa directamente de manera definitiva, o si hay una extracción de depósito fiscal o de recinto fiscalizador estratégico a importación definitiva. En todos estos casos, el arancel aplicable claramente será al que se refiere el artículo 2 del decreto del 5 de julio. Muy bien, o sea, no le andan buscando, el chicharrón está muy claro, ¿no? Cambian de régimen, pagan. Iván, es una represalia. Sí, es un castigo. Es que así lo deben de ver, ¿no? Como lo comentaba al principio Iván y Luis, es claro que la definición y la evaluación que hacen tanto el subsecretario Garza como el secretario Guajardo del paquete de medidas pasa por revisar que haya la menor afectación posible o que no la haya en la planta productiva. En este caso, la forma en que se definió esto por parte del gobierno mexicano fue con esta previsión explícita que haya regímenes que impliquen el diferimiento del pago del impuesto, cuyo presupuesto es la exportación o el retorno, para llamarlo técnicamente, el retorno de esa mercancía al extranjero. En la medida que estés exportando, pues no tienes cómo hacerlo. Esto es importantísimo aclararlo. La sola naturaleza de la empresa que hace la importación, es decir, el que una empresa tenga un programa IMEX otorgado por la Secretaría de Economía, ¿es suficiente para hacer importaciones definitivas sin el pago del arancel al que se refiere el artículo 2? La respuesta es no. Lo único para lo que les alcanza
es para poderlo importar temporalmente, diferir el pago, pero retornar la mercancía al extranjero. Es para lo único que les alcanza el último párrafo del artículo 2. Bien, para todos los asociados que en este momento se acaban de enlazar, voy a repetir el nombre de la webinar: análisis realizado por la Secretaría de Economía y la el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para determinar las acciones de represalias arancelarias de los Estados Unidos y revisión de los efectos de la industria de exportación y su proveeduría nacional. Estamos en la sesión de preguntas y respuestas. La siguiente pregunta, Juan. En importaciones temporales IMEX, definitivas y cambios de régimen de fracciones arancelarias enlistadas en el artículo 3, distintas de las previstas 1 y 2 del decreto, ¿se puede aplicar tasa preferencial Telecán a aquellas mercancías originarias de Estados Unidos? Es excelente la pregunta que planteas, Iván. Claro, si estamos hablando del artículo 3, es decir, aquellas mercancías a las que aquel grupo de 186 fracciones arancelarias de mercancías a las que mercancías del sector siderúrgico a las que se les determinó un incremento de 15 puntos en su arancel a terceros países, claramente pasa por no afectar a las mercancías originarias de aquellos países con los que nuestro país tiene un tratado de libre comercio, o aquellas mercancías que tengan un programa de promoción sectorial, sea que lo importen a través del PROSEC o a través de una regla octava, sin hacer distingo alguno en el régimen aduanero. Es decir, puede ser tanto en el temporal como en el definitivo. Bien, entonces nos queda claro que el problema es el 1 y el 2, ¿no? Los artículos, no el 3. Y algo que es muy importante, Iván, recordarles a nuestros amigos, es que, ojo, no porque se tenga una regla octava o esté la fracción en PROSEC, la pueden usar para lo que quieran o para lo que necesiten. Claramente sigue exactamente las mismas reglas del PROSEC que ustedes siempre han conocido desde 1998, y que eso significa que se destine a alguno de los fines de las mercancías listadas en el artículo 4 del sector correspondiente en el propio decreto. Sí, habría que volver a estudiar artículo 4 y 5 a todos los que manejamos PROSECs. La número 7, en importaciones temporales IMEX, ¿se puede aplicar regla octava a fracciones de países que México no tiene TLC? Así es como lo comentamos. Insisto, el artículo 3 respeta tanto tratados de libre comercio como, para los casos en que no haya tratados de libre comercio o habiendo tratados de libre comercio, si las empresas optan por tasa PROSEC o tasa de regla octava, así es. Aquí está una muy buena, te va a gustar. A 8. Ok. ¿Se pretenden publicar ampliaciones al artículo 5 del PROSEC para incluir las nuevas fracciones contenidas en el artículo 3? Mira, no es algo que ni el subsecretario ni el secretario, hasta donde yo entiendo, estén valorando en este momento, por una razón importante. Número uno, tenemos una herramienta que nos resuelve el problema, que es la regla octava. Y como ustedes recordarán, la regla octava para el régimen temporal es una regla octava automática. Es un trámite que ustedes realizan a través de la ventanilla única de comercio exterior, y tan pronto como han firmado con su firma electrónica la solicitud, en segundos tienen en su buzón la respuesta de parte de la Secretaría, que es una autorización. Ojo, estamos hablando, recordemos, para mercancías con un origen diferente a los Estados Unidos de América. Ahora, aquí hay algo también que es muy importante y que es una pregunta recurrente de parte de los sectores productivos. Oigan, ¿por cuánto tiempo va a durar esto? ¿Por cuánto tiempo va a durar la medida que se refiere al artículo 2, la represalia al gobierno americano? La realidad es que no lo sabemos. El gobierno mexicano, y esto es importante reiterarlo, mi subsecretario, el licenciado Garza, se los comentará con mayor detalle, pero es muy claro que por parte del gobierno mexicano jamás pretendió haber una afectación a ninguna empresa, menos a las establecidas en México.
Si esta definición tuvo que darse por parte del gobierno mexicano, fue en respuesta a una medida que el gobierno mexicano ha considerado y seguirá considerado totalmente injusta y fuera del orden jurídico internacional, fuera del trato que tenemos como socios comerciales de los Estados Unidos de América. Así es de que cuánto tiempo se pretende que dure la medida a que se refieren particularmente los artículos 1 y 2 del decreto del 5 de junio, pues el tiempo que el gobierno americano mantenga la resolución coloquialmente conocida como 232 del sector siderúrgico es el tiempo que durará esta medida. Esta pregunta es de su servidor, no la tengo apuntada. Por favor, Iván. ¿Cuáles son los factores o las circunstancias que tomó la Secretaría de Economía para identificar estas fracciones y los porcentajes de impuesto? Mira, como les decía, tenemos en términos generales dos grupos de fracciones. Hay más grupos, pero creo que los relevantes son dos. Número uno, si estamos hablando de una medida en el sector siderúrgico, que es la 232 siderúrgica, bueno, siderúrgica en realidad son 2232, la del sector siderúrgico y la del sector aluminio. Pero claramente el impacto en nuestro país es mayúsculo en el tema siderúrgico, por eso que coloquialmente le llamamos el 232 siderúrgico. De lo que estamos hablando es que la tasa que el gobierno mexicano decide establecer en represalia a mercancías siderúrgicas americanas es exactamente la misma que ellos nos determinaron, es decir, el 25%. ¿Cómo se seleccionaron estas fracciones? De entrada hubo un diálogo, hubo comunicación, hubo consultas con los sectores involucrados, al más alto nivel por parte del secretario Ildefonso Guajardo, por parte del subsecretario Rogelio Garza y por parte del subsecretario Juan Carlos Baker. Hubo pláticas, diálogo, por supuesto que fue muy rápido y de muy alto nivel con sectores clave, y lo que se definió en el subconjunto del sector siderúrgico es de una serie de inquietudes que traía el sector siderúrgico. La Secretaría de Economía analiza cuáles son aquellas, por efecto de una metodología que hay para calcular la magnitud de la represalia, cuáles son aquellas con una alta incidencia en importaciones definitivas, dada la definición del gobierno mexicano de no afectar los sectores productivos y las exportaciones de nuestro país, y así es como salen este grupo de fracciones siderúrgicas. El otro grupo, que estamos hablando de algunas manufacturas, pero particularmente de productos agrícolas y pecuarios, tiene que ver claramente con un mensaje a el gobierno de los Estados Unidos de América, particularmente a congresistas de estados clave que han venido prestando apoyo a las políticas del gobierno de los Estados Unidos de América, en donde por estado americano se seleccionaron aquellos productos en donde consideramos existe la posibilidad de que volteen a ver hacia sus congresistas y les pidan que intervengan ante el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América y que puedan pues manifestar la inconformidad con los efectos de la medida que el propio gobierno americano ha tomado al respecto. Básicamente así fue como se seleccionaron tanto los productos agrícolas como los pecuarios, la carne de puerco en particular. Pues es de agradecerse y aplaudirse la forma tan profesionalmente como han manejado ustedes esto. Desde las pláticas, las mesas de trabajo, las personas que han intervenido. Antes de pasar a las preguntas al SAT, ¿alguno de los presentes tiene alguna pregunta? Luis, ¿alguna pregunta a alguien para pasar ahorita al SAT? No, yo básicamente quisiera también dejar un poco la pregunta en el tintero, Juan. Recientemente el gobierno norteamericano ha seguido haciendo publicaciones de listados con acciones o medidas comerciales de aranceles, principalmente a China. Y bueno, una importante proveeduría de la planta productiva del sector IMEX en México, pues tiene su fuente de manufactura originaria en China. Y a mí me gustaría poner en el tintero si
se pudiera dar el caso, por supuesto que ya hemos tomado algunas medidas para hacer que la logística pues sea de manera directa, no pase por Estados Unidos para evitar incurrir en este gravamen y que la logística fuera de manera directa. Aquí pensando y compartiendo la preocupación de varios de los directivos de empresas que me he reunido en los últimos días con ellos en varias partes del país, que pudiera generarse alguna medida también de represalia, como por ahí creo que se deslizó en un tuit, ya sabes que en Estados Unidos últimamente se decreta por tweets, la posibilidad de imponer aranceles a automóviles mexicanos y pues que pudieras tener la tentación de gravar algunos otros productos que sabe que contienen insumos chinos y que son transformados en México para ser exportados al mercado de Estados Unidos, y que esta medida pudiera entonces generar alguna medida de represalia comercial directamente a la planta productiva mexicana. Y aquí pues obviamente dejar esta preocupación, esta inquietud para tenerla en el tintero y ver qué otras medidas, en el caso de que esto pudiera suceder, que ojalá y no, tendríamos que tomar estas acciones. Nada más ese sería mi comentario para externar la preocupación de varios asociados que se han acercado conmigo al respecto. Gracias. De igual manera, en el mismo tema que maneja Luis, nos llega una pregunta que dice: sabemos que todo lo que se importe después de estos cambios deberemos estar sujetos a los impuestos que correspondan, pero ¿qué va a pasar con toda la maquinaria, equipo, materia prima que tengan fracción arancelaria afectadas por México y por Estados Unidos en el caso de origen chino, que fue importada antes de estos cambios, y en el caso de tener que exportarla a los Estados Unidos para alguna reparación o porque nuestro corporativo la requiere? Ese es el punto. Claro, pues mira, ahí claramente no es nuestro decreto el que rige, sino estamos hablando de la resolución del gobierno americano. Y sí, no importa la procedencia de la mercancía, mientras sea originaria de China, está afecta a la sanción que ha definido el gobierno americano. Correcto. Bien, pasaremos por cuestión de tiempo a la sesión de preguntas y respuestas a las personas del Servicio de Administración Tributaria que nos acompañan, Sergio Becerril y Rosa María Abella. Primera pregunta, cualquiera de los dos que guste contestarla. Confirmar que tratándose de importaciones de mercancía originaria de Estados Unidos que se utilizan para producir un bien que posteriormente se exporta a Estados Unidos, en el pedimento a la importación se declara la forma de pago 5 y en el pedimento de retorno se aplicará el identificador clave ST complemento 22. Sí, realmente, como ya nos explicó el licenciado Juan Díaz, no afecta el tratado, el decreto, para efectos del originario. Entonces, en importaciones temporales es correcto que se declare, como lo están señalando, la forma de pago 5 y el identificador ST22. Perfecto, claro. Obviamente, si como tú dijiste se exporta, se retorna, pues ya no tiene ningún problema, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta para ustedes. De los cambios de régimen de importación temporal a definitiva, confirmar que el arancel aplicable a partir del 5 de junio de 2018 es aquel donde se confirmen los supuestos del artículo 56 de la Ley de Aduanera, es decir, al partir del momento de la introducción de mercancía. Ya también creo que queda aclarada con la exposición tan vasta que nos dio el licenciado Juan. Cuando es temporal no, pero al hacer el cambio de régimen definitivamente tienen que pagar conforme al artículo 2 del decreto. Sí, aquí nomás se piden que la fecha exacta, pues obviamente la fecha en que se introduce la mercancía, de los supuestos que maneja tráfico terrestre, fondeo, etcétera, que es el 56 de la aduanera. Pero al cambio de régimen hay que aplicar a esa fecha la tasa, exactamente. Es correcto. Del decreto que le aplique. Oh, muy bien. ¿Tenemos más preguntas del público? No sé. Ya la comentó Luis. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Están llegando preguntas. En un momento más vamos a pasar con ellas. Les recuerdo la dirección. Estamos en webinar.nacional@index.org.mx.
¿Quisieras comentar algún punto de los transitorios en relación a algo que entra para el 2019 en vigor, etcétera? Al respecto, creo que andaba un punto ahí, ¿no? Sí, mira, Iván, creo que de los transitorios hay dos puntos relevantes. Uno que no necesariamente es de mayor relevancia para el INDEX y que se refiere precisamente a lo que les comentaba. A partir del día de mañana, las fracciones arancelarias de carne de cerdo pasan de un arancel de 10 a uno de 20 y las fracciones arancelarias de quesos pasan de un arancel de 10 y 15% respectivamente a uno de 20 y 25%. El segundo punto relevante que tiene que ver con los transitorios se refiere a que la medida que se refiere al artículo 3 del decreto, es decir, el incremento de tasas arancelarias NMF, es decir, a terceros países, de 186 fracciones arancelarias, concluye en marzo del 2019. Entonces, creo que son los dos temas relevantes. Algo que también me gustaría hacer énfasis, que Rosy comentó hace un momento, en algún momento hubo una inquietud sobre qué tasa de DTA aplicar a las importaciones de mercancía originaria de los Estados Unidos. SAT y Economía realizamos una serie de consultas, intercambio de conceptos y claramente nuestros colegas del SAT emitieron de manera oportuna el boletín que reconoce que el artículo 1 del decreto que se refiere a desconocer el trato preferencial para una serie de mercancías, única y exclusivamente alcanza los aspectos arancelarios. No se refiere a temas de DTA o, como ya lo vimos a través de las preguntas que amablemente nos has planteado, no se refiere a temas del 303 del artículo del Telecam, por ejemplo. Estamos hablando de que está claramente acotada la medida a los aspectos arancelarios de esas fracciones arancelarias y nada más. Aquí hay dos preguntas, tres importantes. Hay una pregunta que a lo mejor tampoco la entiendo yo, la voy a poner en la mesa, no sé quién de ustedes, porque creo que está un poquito rara. Los artículos afectados e importados temporalmente con regla octava requieran transferirse. Así está, requieran transferirse. No entiendo, creo que se refiere a un B1 o algo, ¿no? O requieran. Y requieran transferirse, pero ¿cuál sería la duda? Si estás en regla octava, pues están temporales, los exportas y no hay pago, ¿verdad? No. Así es. Sí, no pasamos a la siguiente. Quisiera pensar que si están hablando pero volvemos al final a lo mismo que hemos expuesto, se retorna que bueno, sí, no pasó nada. Se decide cambiar de régimen, está afecto a las tasas de los Sí, pero haces un B1, pues se queda como está, al menos ya cuando pasas, pues pagas, ¿no? Así es. Quiero entenderla yo así. A veces también me pongo como ustedes, ¿no? Se puede aplicar para las fracciones del artículo primero y segundo en régimen temporal, regla octava y PROSEC. No. Okay. Expresamente lo prohíbe el último párrafo del artículo 2 del decreto. Pero dijo temporal, ¿no? Sí. ¿En temporal? Perdón. En temporal sí. ¿No? Okay. Sí, en temporal sí. El 2 es solo para definir. Y las últimas dos, que son de aquí de casa, ¿de qué nos sirve un tratado de libre comercio con Estados Unidos si Estados Unidos puede con la mano en la cintura imponer aranceles? No desacredita las negociaciones y acuerdos a los que se lleguen. ¿Y cuánto puede tardar una resolución de la OMC para pronunciarse sobre la ilegalidad de los aranceles de Estados Unidos? ¿Qué tanta factibilidad habría de que Estados Unidos desconozca a la OMC? Pues miren, es una pregunta que invita a echarse una buena taza de café, pero la realidad es, sí, digo, claramente las decisiones más recientes del gobierno americano están estresando los arreglos institucionales que a nivel internacional existen en materia de comercio. Se ha dejado o se ha interpretado que el gobierno americano ha dejado ver la posibilidad de en algún momento salirse de la OMC, lo cual pues sería sumamente crítico para el comercio internacional.
Creemos y estamos convencidos que es más una lógica para apretar a sus socios comerciales, pretendiendo una negociación ventajosa para ellos. Si ustedes recuerdan, parte de las evaluaciones que hemos hecho los países socios comerciales de los Estados Unidos de América es, bueno, pues si eventualmente los americanos denuncian el NAFTA, tendríamos la alternativa de operar bajo MC. Claramente aquí lo que están haciendo el gobierno americano es doblando la apuesta, en donde dice, bueno, pues si habías encontrado la salida a través de la OMC, también esa puerta la quiero cerrar, y así es como se ha venido dando. Confiamos en que las instituciones de los Estados Unidos de América tengan la fortaleza necesaria y su población, en particular sus empresas, su ciudadanía, para lograr cierta interlocución con el propio gobierno de Estados Unidos de América y hacerle ver cuáles serían esos impactos que también creo que los consultores, los analistas, la prensa en general, de manera muy profusa han abordado, haciendo notar los graves impactos negativos que se darían no solo a la economía de los países socios comerciales, a la economía mundial, sino claramente también a la economía de los Estados Unidos de América, un impacto importante en su PIB, un impacto importante en sus exportaciones y por supuesto en su empleo. Pues son los nuevos tiempos que estamos enfrentando. Confiamos en que a la brevedad pueda lograrse un arreglo con el gobierno americano y que no haya necesidad de seguir estresando el régimen internacional de comercio. Permítame hacer un comentario un poquito chusco. Pareciera un juego de blackjack de Las Vegas donde están blofeando con cartas a ese nivel, ¿no? De presión al oponente, te pongo esto, luego cuidado porque me salgo, no me salgo, me espero a noviembre. Es táctica de negociación pura, ¿verdad? Así es, así es. ¿Algún comentario antes de dar por terminado nuestro webinar? Sí, yo quisiera nada más hacer otros externar dos temas. Quisiera dejar como última pregunta de cierre para que nos ayuden a considerarlo, es algunas otras recomendaciones de consultas que hayan estado recibiendo tanto la Secretaría de Economía como el SAT con este respecto y que consideren importante comentarlo para tomar este tipo de previsiones o de precauciones al respecto. Ahorita recordé uno de los temas que habíamos puesto también en el tintero para la Proveeduría Nacional, bueno, y que también es un tema que pudiera darse con la parte de la devolución de impuestos al respecto. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de la Industria INDEX ha venido empujando desde hace varios años un programa muy fuerte para poder incrementar el contenido nacional en los productos de exportación. Hoy contamos ya con una mayor cantidad de proveedores nacionales que estamos sustituyendo importaciones de estos insumos y comprándolos a nivel nacional. Sin embargo, algunos de estos proveedores nacionales no cuentan con programa IMEX y tienen que importar insumos, principalmente de Estados Unidos, en materia de acero o de aluminio, para utilizarlos en el proceso productivo de esos componentes o de esos subensambles que nos venden y nos transfieren localmente o a nivel nacional. Y aquí la preocupación es, bueno, quienes son o quienes ya cuentan con un programa IMEX y toda su estructura de cumplimiento para el anexo 24, el anexo 31, su certificación de IBEX, pudiera entenderse que hay básicamente cero impacto más que el control interno que le represente separar del producto terminado para destinarlo al mercado nacional y el que estarían transfiriendo a empresas IMEX que posteriormente lo reexportarán. Pero aquellos proveedores nacionales que no, y que nos preocupa bastante porque hemos tenido ya algunos acercamientos de estas empresas donde pues obviamente están intentando incrementarnos el precio de sus productos debido a estos aranceles que se están pagando.
Y bueno, ahí era explicarles del tema de poder solicitar un registro IMEX a la Secretaría de Economía o a través de una solicitud de devolución o un drawback de impuestos en el momento en que ya nosotros le demostramos el retorno al extranjero, pues obviamente pasa un tiempo que puede afectar sus flujos de efectivo al respecto. Y la verdad es que yo no quisiera que esto pudiera ser considerado como un desaliento para poder seguir empujando esta estrategia de incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones a través de la Proveeduría Nacional. ¿Algún comentario, alguna sugerencia que nos pudieran hacer a nuestro auditorio? Porque muchas de las empresas que hoy nos están siguiendo a través de este webinar se pudieran encontrar también con temas similares con su Proveeduría Nacional. Sí, Luis, mira, es muy interesante tu pregunta y quizás la respuesta que mis colegas del SAT y tu servidor hemos dado a algunas de las preguntas que nos planteó Iván no llegaron a ese nivel de profundidad ya de la pregunta que tú planteas en concreto, pero me explico. Como les decía, el artículo 303 sigue vigente. Sí. Si recordamos a qué se refiere el artículo 303, es a establecer limitaciones para la devolución en el pago de impuestos o la disminución en el tema de los impuestos y, como lo comenté, no aplica a mercancías originarias. Es decir, la devolución de los impuestos, que es el drawback, lo que coloquialmente conocemos como el drawback, el trámite que se realiza ante la Secretaría de Economía para obtener la devolución de los aranceles, aunque se llama de impuestos, desde el impuesto de importación, estamos hablando del arancel exclusivamente, no del IVA, el IVA tiene otro tratamiento. No existe ninguna restricción en la aplicación del decreto a el esquema de drawback. Así como en el régimen, en los regímenes de diferimiento del pago de aranceles, existe la posibilidad de, como lo establece el artículo 2, no pagarlo. En el caso del drawback, por un tema de equidad, claramente si lo pagan y se demuestra conforme al procedimiento establecido, digo, no es, ahí les rogaría que antes de tomar cualquier decisión, por favor, directamente o a través de ustedes nos hagan llegar los planteamientos correspondientes, revisen por favor la normatividad. Evidentemente, en la medida que se ciñan a la normatividad, su operación podrá calificar para obtener la devolución del arancel, pero es algo que yo, insisto, les rogaría no tomaran como absoluto y tendrían que revisar. La Secretaría tiene publicadas una serie de claves de pago, una serie de claves de pedimento que son las que aplican a este tipo de operaciones y no se tome como una respuesta genérica de que no te preocupes, tú págalo y después ya veré la Secretaría de Economía cómo te lo devuelve. Eso, por favor, pies de plomo y valórenlo primero, a profundidad, sí. Perfecto, Juan. Te agradezco mucho esa recomendación. Yo creo que es un tema muy importante para que antes de regresar con nuestros proveedores con esta respuesta, revisemos el procedimiento a seguir para la devolución de aranceles que pudieran estar pagando nuestros proveedores nacionales. Me gustaría, Sergio y Rosy, si tuvieran de su experiencia reciente por la implementación de estas medidas, alguna recomendación para nuestra audiencia de algunas de las preguntas que no hayamos hecho, ¿qué nos sugerirían hacer? La experiencia que nosotros tuvimos fue la que ya se atendió, específicamente por lo que respecta al DTA. Por lo demás, creemos que ha fluido de manera bastante fácil o ágil y no hemos tenido ya mayor impacto. Otro fue el del arancel mixto, pero era una cuestión del sistema que también ya quedó atendida. Perfecto. Juan, ¿alguna otra recomendación o sugerencia? Sí, Luis, si me permites, dos comentarios adicionales. El primero de ellos es que precisamente derivado del decreto del 5 de junio, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria hemos venido instrumentando un monitoreo específico para las mercancías a las que se refiere el decreto. Es decir, estamos revisando que no se empiecen a dar operaciones atípicas. Si ya de por sí cotidianamente lo estamos haciendo, sí les quiero comentar que estamos revisando las
solicitudes de regla octava, las solicitudes de PROSEC, las operaciones de PROSEC, las operaciones de IMEX, las operaciones de IMEX sensibles, y sí hemos encontrado cosas que en este momento no me gustaría calificar más allá de errores serios de algunas empresas, en donde de repente estamos encontrando reglas octavas con una cantidad de ceros impresionante para importar cantidades descomunales de acero. Por favor, yo sé que en otras ocasiones quizás no ha sido relevante los montos que le ponemos a las reglas octavas, particularmente las automáticas, las de importación temporal. En este momento sí considérenlo, por favor, sí es muy relevante. Operaciones atípicas, y por atípico entendemos que antes la mercancía no haya sido importada por la empresa o que las cantidades en las que esté pretendiendo ser importado, obtener la autorización, no correspondan a los antecedentes de la empresa. Por parte de la Secretaría de Economía tendrán un llamado, les estaremos revisando. Cuando se presta el caso lo hacemos a través de ustedes, del INDEX, cuando no directamente de oficinas centrales o a través de nuestras representaciones federales, pero sí, por favor, a la gente que está operándoles temas de reglas octavas, PROSEC, IMEX, por favor, háganlos, que revisen 2 veces lo que están solicitando. Cuando vemos cantidades escandalosas, por decirlo de alguna manera, sí la Secretaría suena aquí, se prende un foco rojo y estamos buscando a las empresas. No queremos que sea un error. Y en segundo lugar, Luis, me gustaría hacerles un llamado a que nos sigan a través de redes sociales con el objeto de que podamos ir teniendo información mucho más directa, mucho más oportuna. Generalmente en los medios de redes sociales que usamos por parte de la Secretaría de Economía, arrobamos al INDEX, entonces buena parte de los mensajes que emitimos a través de redes sociales relacionados con temas de comercio exterior, está el INDEX nacional arrobado en ellos. De cualquier manera les doy las cuentas a través de las cuales actuamos. Una de ellas es @SNICE, SNICEMX, @SNICEMX, y la otra es @JDíazMazadiego, la cuenta personal de su servidor. Son cuentas a través de las cuales emitimos mensajes con mucho mayor oportunidad que eventos como este o que algún oficio, algún comunicado que hagamos, y esto nos ha dado muy buenos resultados en la comunicación con los diferentes participantes del comercio exterior. Excelente, Juan, muchas gracias por las recomendaciones y las sugerencias. Y yo creo que hoy estamos teniendo, por ejemplo, estábamos revisando la estadística de comercio exterior de mayo. En el mismo periodo de hace un año, pues traemos un crecimiento en exportaciones cercano al 10% de las empresas con programa IMEX, lo cual también esto implica que, lejos de inhibir el tema de la inversión y de las exportaciones hacia la Unión Americana por estas situaciones, ha venido incrementándose, y seguramente pudiera recomendar también que si vamos a tener alguna necesidad de hacer importaciones de insumos sensibles que a lo mejor pudieran rayar en la duda de ser escandalosos, usando el concepto que comentabas, pues a lo mejor valdría más la pena acercarse previamente, explicar que hay un nuevo proyecto o hay un incremento en la demanda que implicará un crecimiento en el volumen de exportación de la empresa, y que por tal motivo estarán solicitando o realizando operaciones en volúmenes atípicos, ¿no?, en los próximos meses. Así es, así es. Iván, ¿alguna otra pregunta del auditorio? ¿Comentarios? Como siempre están llegando más, ¿tenemos tiempo para darle lectura? Una más, sí. Una más. Aquí está una que ya estaba y que nos dicen que no la leímos bien. Dice: la pregunta es que si se requiere transferir y quien recibe no tiene regla octava, ¿se paga o puedes transferir la mercancía? ¿Puedes transferir la obligación conforme a las reglas actuales? Las transferencias se hacen ya como producto terminado. Es la anterior, cuando haces una transferencia de materia prima no se puede, y nos señalan que debe ser con producto terminado en regla octava. Es importante que
empresa que transfiere y empresa a la que se transfiere cuenten Con IMEX. ambas con la regla, no solo con la regla octava, Así es. sino en el caso de sensibles, ambas con la autorización de sensibles. Si no, pues se entenderá como definitivo. Así es. Perfecto. Pues era lo único que hay. Que hay varias, hay muchos, pero siguen llegando, ¿no? ¿Más? No, hay más. Ok, ¿Tenemos perfecto. algún tiempo más para hacer Sí, estas sí, preguntas? andamos en tiempo. Ahí les van entonces. Es que me dicen, le seguimos escribiendo. No, está bien, no hay problema. ¿El validador de pedimentos está preparado para diferenciar la tasa aplicable para mercancías de origen de Estados Unidos dependiendo del tipo de régimen de importación? No, yo creo que no. No sé. Sí, de hecho ya está. ¿Ya está preparado? Se hicieron las adecuaciones en el sistema. O sea, Perfecto. al inicio fue un problema, pero ya no. Al Ya inicio está- no, ¿verdad? Pero ya son las ecuaciones. Ya están las adecuaciones en el sistema. Ok. Aquí es importante comentarles y también agradecer a nuestros colegas del SAT. Ha habido una estrechísima comunicación para la operación de esto. Ha habido todo el apoyo del mundo de parte del SAT para una adecuada instrumentación de esto. A tal nivel ha sido su trabajo que ni se percibe que haya este tipo de problemas, ¿no? No los hay porque no los existen, pero no es que no se haya hecho nada. Se hizo mucho trabajo detrás de esto para poder ajustar los sistemas a tiempo. No, y me di cuenta, hasta yo me quedé muy rápido, pronta respuesta. Esta a ver si le entiendo, para efecto del artículo 3º, decreto, se puede aplicar el beneficio de regla octava siempre y cuando sea una operación bajo régimen temporal y se cuente con Procex, aun y cuando el país de origen es USA, pero esta no califica como originaria conforme a las reglas de origen de Telecán, mismo que se considera como mercancía no originaria para efectos del tratado. Ok, qué bueno que hacen esta pregunta. Digo, ya la habíamos contestado, Sí. pero es importante que la hagan porque nos permite todavía profundizar más en la explicación. Para efectos del artículo 2 del decreto, es decir, aquellas mercancías contenidas en la medida de represalia o retaliación relacionadas con mercancías originarias de los Estados Unidos de América, ojo, no se usa la regla de origen del NAFTA para calificar la mercancía, que es lo que plantea la pregunta. La regla de origen que deberán considerar para efectos de determinar si están afectos a la medida de retaliación o no, está contenida en el artículo 9 del decreto. Y ese artículo 9 del decreto nos dice que el origen se califica conforme al acuerdo de CPOs o acuerdo de reglas de origen no preferenciales o acuerdo de reglas de origen para efectos de cuotas compensatorias. Así es como se determina. No se vayan, por favor, con la finta de la regla de origen NAFTA porque no es la que aplica y pueden llevarse una sorpresa. Muy bien, esas todas las preguntas. O una visita atenta. Sí, una visita cortés de nuestros colegas cortesía. del SAT. Sí. Exacto. Ahí por un mal cálculo de... Las reglas de origen para efectos no preferenciales son reglas más laxas, es una forma de decir más amplias que las del NAFTA. Entonces, puede no calificar una mercancía como originaria para efectos de NAFTA, pero para efectos, y van a decir, bueno, entonces no soy originario, ya la libre. No, es mucho más laxa la regla de origen para efectos no preferenciales y hay altas posibilidades de que sí caigan en eso. Perfecto. Iván, ¿es todo? Es todo por mi parte. ¿Algo más que quieran agregar? Pues yo nada más por parte del Consejo Nacional, de nueva cuenta agradecer a los amigos de la Secretaría de Economía, al secretario Guajardo, al subsecretario Garza, que yo creo que le tocó el mismo tráfico que me tocó a mí en la mañana. No sé si siguen aquí celebrando por reforma o ya no sabemos qué hay, pero agradecer de verdad la participación y la atención tan profesional a nuestras inquietudes para poder dar respuesta a nuestra membresía y pues seguir representando empresas IMEX que cumplan en México. Les agradezco mucho, Iván, Juan, Rosy, Sergio, muchísimas gracias, y a todos ustedes, amigos de la membresía de INDEX a nivel nacional, muchas gracias por su confianza y por sintonizarnos en ese tipo de cursos a distancia o webinar. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.
Miles de hombres y mujeres a todo lo largo y ancho de México suman sus esfuerzos individuales. Trabajan muy duro para que el nuestro siga siendo ese país generoso que brinda condiciones favorables, condiciones que garantizan el desarrollo y la igualdad de oportunidades. Todos ellos conforman la fuerza de la economía nacional, esa fuerza incontenible que impacta y transforma la vida de un sinnúmero de familias mexicanas en una constante sinergia que agrupa decenas de actividades productivas. De esta forma, el orgullo nacional, la pasión y la sustentabilidad impulsan incansablemente a México. Hablamos de un gran motor social que otorga vivienda, educación y desarrollo constante a miles de mexicanos, contribuyendo a consolidar una sociedad más equilibrada. Un proyecto de nación con visión de futuro, llamada a ocupar un lugar cada vez más preponderante dentro del concierto internacional. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación es un pilar fundamental de la economía mexicana. Damos vida a grandes empresas que, en conjunto, constituyen espacios laborales y generan importantes ingresos para el país. Somos la segunda fuente de divisas para México, solo después de la exportación de petróleo. Generamos miles de empleos directos que representan parte importante dentro del sector, además de aportar decenas de miles de empleos indirectos que se traducen en una derrama económica incalculable para beneficio de millones de mexicanos, convirtiéndose en factor clave para la paz y la estabilidad social. Transferimos conocimientos de vanguardia, alta tecnología, innovación y competitividad global, proyectando a México a lo más alto del escalafón internacional a través de sus capacidades, espacios productivos e instalaciones de primer nivel, dirigidas, operadas y potenciadas por profesionales mexicanos. Creemos en un México productivo a nivel global, como un digno jugador de los mercados internacionales de la manufactura, capaz de atraer las mejores inversiones, inversiones que detonan derrama económica, progreso y desarrollo profesional para miles de mexicanos, a través de un sinnúmero de empresas del sector que son ejemplo de alta tecnología y vanguardia a nivel internacional. Nos llena de orgullo ofrecer cadenas de valor con calidad e impacto mundial y que nuestras empresas redefinan la industria en todos los sentidos. Infraestructura, logística, mano de obra calificada, integración académica, proveeduría, internacionalización, capacitación y responsabilidad social. Nuestra industria eleva los estándares de calidad como país, consolida, promueve y nos representa competitivamente en el mundo, generando una conciencia colectiva a nivel global del inagotable potencial mexicano. Nuestro trabajo da valor a la imagen del país. Nuestros productos nos representan en el mundo entero y nuestra excelente mano de obra